duele contarlo. Claro, muchísimo. Yo el libro lo leo y todavía lloro. Cuando voy y lo leo a las escuelas, porque me han invitado a escuelitas a leerlo, todavía lloro. Obviamente me siento muy orgullosa porque ya no me encuentro en esa situación. Ujú. O sea, puedo decirlo abiertamente y libremente de que ya no me encuentro en esa situación. Y ahorita mis hijas me dicen, mamá, ¿te acuerdas cuando te enojabas bastante? Entre mi desesperación, yo dije, tengo que hacer algo con esto porque ya yo hacía de mi casa un entorno muy tenso. Ujú. Ya hacía yo un entorno, o sea, de repente escuchaba a mi esposo decir, niñas, es que tranquilas porque si no mami se enoja. Niñas, no molesten a mami porque anda muy cansada. O sea, nada más con verme la cara ya sabían que yo estaba cansada. Ya cuando los niños te expresan, porque aparte los niños tienen una perspectiva diferente, a lo mejor para ti fue un regaño cualquiera, pero al niño se le queda para siempre. Los comentarios, los insultos, todo todo lo recuerdan. Entonces, ya el hecho de que ella te diga, no, es que yo quiero hacer tarea con papá, ya me dolía mucho. Me Ujú. dolía mucho. Obviamente, por una parte decía, ay, bueno, que se encargue el papá, ¿no? Que tiene más paciencia. Que se encargue el papá, que a lo mejor va llegando, porque yo estoy haciendo la cena. Pero también me dolía mucho que ella no quería estar conmigo haciendo tarea. Entonces yo sentía que en algún momento iba a dejar de pedir ayuda. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala madre. Hola, bienvenidos a Mala Madre. En el capítulo de hoy vamos a hablar con una mamá que nos viene a contar una historia que a muchas les daría mucho miedo decirla porque requiere valentía salir al mundo y decir, yo soy una mamá monstruo. Bueno, la realidad es que como mamás siempre nos gusta pintarnos con nuestro mejor ladito. En las redes sociales ponemos cuando nuestros hijos están guapos, cuando salen bonitos, cuando nosotras estamos riéndonos de que está muy chistosita la situación, pero ¿qué tal esos momentos de berrinches, de enojos, de cansancio que a veces no enseñamos a todo el mundo? Y viene conmigo Azalea Garza, que nos va a platicar un poquito del libro que escribió, que se llama Mamá es un monstruo, pero este libro no solamente viene así, viene por una experiencia personal de ella, en la cual, pues, yo creo que se convirtió en monstruo, no sé, vamos a ver que nos platique, a ver de qué trata esto. Azalea, mil gracias por estar aquí. Gracias, Michelle, por el espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Y sí, tal como dices, hace aproximadamente un año publiqué mi primer libro infantil titulado Mi mamá es un monstruo, que es en base a mi experiencia en la maternidad y Okay. con mis hijas. O sea, las pequeñas cosas que narro en el libro son cosas que a mí me pasaron. Las ilustraciones son tal cual mis hijas. Y sí, viene de situaciones como dices, no muy bonitas, que no nos gusta compartir, que a veces nos da pena porque tenemos mucho miedo también al que nos juzguen. Entonces, sí me costó o sea, escribirlo, pero publicarlo, lanzarlo y hacerlo público, híjole, me costó muchísimo. Pero la verdad es que cuando lo publiqué sentí que no me encontraba en esa situación y que podía ayudar también a otras mamás que estaban pasando por situaciones ¿Pero similares. estuviste en esa situación? Estuve en esa A situación. ver, platícanos un poco cuál fue la situación para ponernos en contexto de por qué nace este libro. Claro, el libro, como el título lo dice, es Mi mamá es un monstruo. Narra sobre una mamá Ujú. que pues cansada, abrumada, estresada, al momento de querer apoyar a sus hijas con la tarea, con cosas a lo mejor sencillas, explota. Ok. Entonces, al momento del regaño, ¿qué pasa? Que asusta a sus hijas. Entonces, estamos hablando de una educación o de un reprendimiento a lo mejor agresivo que tiene mucha repercusión en los niños, por supuesto, a un nivel psicológico, porque aunque nunca fue un tema físico, pero sí fue un tema emocional, es un tema verbal, psicológico, porque creo que cuando una como mujer no está bien, Ujú. difícilmente tus hijos lo van a estar, o tu familia, o tu entorno. ¿Tú viviste eso en tu casa de chiquita? O sea, ¿cuál fue tu proceso como para llegar y decir, yo cuando tengo que decir algo exploto, grito? O sea, ¿cuál era como tu... Bueno, fíjate que tengo como ciertos recuerdos de mi infancia, Ujú, porque además creo que difícilmente un niño va a repetir algo que nunca ha escuchado. ujú. Eso sí me queda súper claro.
Y me di cuenta que ya de adulta, como mamá, que estaba repitiendo muchos patrones y muchas conductas. Entonces, al hacer un trabajo interno y una introspección, me di cuenta que, claro, venía desde casa. Entonces, a lo mejor yo lo tenía muy normalizado, porque para mí era Sí, un me regaño equivoco y más. me regañan. Exacto, ajá. Entonces, yo también siempre sentí que mi mamá era muy explosiva. También tenía 3 hijas, tenía trabajo, tenía casa, marido, entonces también se desbordaba. Entonces, en ese desborde en el que grito o digo cosas hirientes o así, pues a los hijos todo se nos va quedando, a lo mejor no lo traemos fresco, pero ¿qué pasa cuando somos mamás? Es la única manera en la que sabemos reprender, es la única manera en la que sabemos educar, la única manera que conocemos. Entonces yo me di cuenta que estaba replicando también muchas frases, muchas acciones, muchas palabras. Sí, como esa que de repente dices, ay, caray, soy mi mamá. Exactamente. Te das cuenta que dice, uy. Exactamente. Ajá. Entonces sí, obviamente yo me di cuenta ya de adulta, ya de mamá. O sea, ni siquiera te digo que... O sea, ¿en algún momento tuviste algún trabajo de Sí, claro. terapéutico? Sí, porque yo ya sentía que ya yo estaba muy fuera de control Pero en me ese refiero tema. durante tu adolescencia. Sí, durante la adolescencia sí, en una ocasión, porque yo no sentía que tenía, o sea, mi madre en ese entonces fue la que me metió a terapia porque sentía que yo estaba muy reservada, que a lo mejor tenía una tipo de depresión, no me comunicaba con ella, no teníamos muy buena relación. Digo, también yo estaba en la etapa de la rebeldía, estaba en la etapa es que ¿por qué? Y es que yo quiero, y es que ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces, estuve en terapia psicológica un tiempo, me ayudó muchísimo, pero no era precisamente como por esos problemas, sino que ya de adulta, ya de mamá, ya casada, me di cuenta que tenía que volver a tomar terapia porque ya traía otras situaciones que necesitaba cambiar, porque ya eran situaciones que afectaban directamente a mi familia. Entonces, ¿Cuántas hijas tienes? 2 hijas. 2 hijas. ¿Y qué edad tienes? 34. ¿Las tuviste a qué edad? La primera la tuve a los 24 y la segunda a los 27. O sea, ya tiene 10 años tu hija. 9. Ay, qué padre. Ya tiene 9. Y entonces te conviertes en mamá, niñas deseadas, tienes ganas de ser mamá, llegan al mundo y sí que padre, sí que bonito, pero de repente, caray. El golpe de realidad es lo que yo le llamo. Sí, yo siempre decía niñas y justo yo deseaba niñas. O sea, para mí era un súper sueño y de hecho quería tener más. O sea, yo siempre dije, voy a tener unas 4 niñas. Obviamente nacen, te das cuenta de lo que implica. De todo lo que implica, porque pues obviamente a veces la maternidad te la pintan muy bonita. Y sí, hay cosas que son muy hermosas y que se disfrutan, pero otras tantas que son tan agotadoras y que aparte hay un duelo también tú como mamá porque dejas de ser esa persona que eras antes y ahora toda tu mente, toda tu energía está en cuidar y proteger a un ser que depende al 100% de ti. Entonces también te descuidas un poquito, siento que en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Entonces nace Renata, que es mi niña la mayor, y a los casi 3 añitos nace la segunda. Pero la segunda siempre viene bien revolucionada. Entonces ella era la que a mí me retaba muchísimo como mamá. Como que la mayor era un poco más tranquila, era más... O sea, los primeros 3 años de un solo hijo, pues ahí fluyen entre las noches de cansancio sí, y lo normal, sí. vas. Y yo, es más, yo decía, es que si así me fue con la primera... De lujo la segunda. De lujo, padrísimo, no hombre, me echo otros. O sea, no, cuando llegan a Paula, desde muy bebé se notaba que era inquieta, que era muy extrovertida, que era muy retadora, porque pues empezaba a ser la niña de Pau. Eso no, mi amor, no hagas eso. Y le decía. ¿No? Así como que midiendo, viendo mis límites, ¿no? Así de... In your face, mamá. Ajá. Entonces, híjole, me di cuenta que con la que más retos tenía y con la que más topaba era con la chiquita. Porque aparte ¿Tú en tu familia eras la segunda o la tercera? La segunda. Pues has de haber sido igual para tu mamá. Sí, no, o sea, claro que entiendo totalmente a mi mamá de... ¿Hoy en día la llevas bien con tu mamá? Sí, súper, la verdad, tenemos muy buena relación, también yo aprendí y entendí muchas cosas que a lo mejor no me había puesto a considerar hasta que una vez ella me lo platicó, donde ella vivió lo mismo en su casa, de niña también. Entonces, obviamente, pues entiendes que ella hizo lo mejor que pudo con las herramientas que ella tenía. Y ahora me toca a mí hacer lo mejor que pueda con las herramientas que tengo. Entonces tenemos muy, muy buena relación.
mis niñas la súper adoran, pasan mucho tiempo juntas. Obviamente es muy diferente de abuela sí, como es abuela madre. consentidora, lo que ellas quieran. Totalmente. Entonces, sí, ha sido un proceso de muchas altibajos en cuanto al tema de la maternidad, porque sí, pues no todo es moñitos y vestiditos y chonguitos, o sea, hay muchas cosas detrás de. Y nace tu segunda hija y ¿qué empieza a pasar? Empieza que yo siento que fue una etapa a lo mejor donde yo traía el tema del posparto, traía a lo mejor mis desajustes hormonales, a lo mejor traía esto que extrañaba mucho también, mi independencia, mi trabajo, salir, o sea, extrañaba a lo mejor esta parte mía de ser yo, de ser mujer. Entonces, nace Ana Paula con un carácter mucho más retador, viene a revolucionar todo en la casa, y cuando empieza a pasar el tiempo, ya empecé a como sobreestimularme demasiado porque me empecé a llenar también de actividades, y aparte que difícilmente nos enseñaban a canalizar emociones desde muy pequeños. ¿Qué tipo de actividades? ¿Que si el ballet, que si el que si el otro? O más bien que Más si bien la míos, comida, o sea, por ejemplo, míos, porque yo siempre trabajé. Entonces, maternaba y aparte trabajaba. Y la verdad es que como mujer siempre nos echamos cargas extras Enormes. de las comidas, los traslados, Sí. que si vamos a salir hay que organizar todo, la maleta tiene que estar completa. Entonces, siempre era actividades. No, y mentalmente nunca paras, ¿no? Entonces, Nunca. como mañana tenemos la salidita, no sé qué, bueno, Ajá. entonces tengo que preparar la comida hoy en la noche para que mañana la agarre del refri, la ponga en el topper y la guarde, Exacto. y tengo que poner el agua y la chamarrita porque puede ser que haga frío ya, o sea, Sí. entonces todo el tiempo la mente así, ¿no? Y a mí me tocó una etapita donde estaban en escuelitas diferentes, porque una estaba todavía en guardería y la otra en el kinder, o una en primaria y la otra en el kinder. Entonces eran actividades diferentes, escuelas diferentes, horarios diferentes. Entonces es Planes diferentes, amigos diferentes. Sí, o sea, reparte qué es lo que vas a hacer, qué vas a hacer tú, qué puede hacer tu pareja, en qué te pueden echar la mano a lo mejor mi mamá, No, mi y suegra. siempre es el yo puedo, ¿no? Yo puedo. Siempre. Entonces llega un punto donde sí. algo tiene que desbordar, ¿no? Entonces, pues en mi caso, el momento de que les quería llamar la atención siempre era gritos. Siempre era así como que los super gritos, y era a lo mejor esos comentarios de entiéndeme, y es que hazme caso, es que no sé cómo ya estás grande, ¿sabes? O sea. Sí, como los que decía tu mamá de chiquita, es que Exacto. ¿por qué no te das cuenta que llevo todo el día cocinando? O a veces las comparaciones entre hermanos. O sea, yo ya de grande decía, es que a mí esas comparaciones me dolían. O sea, inconscientemente empecé a replicar también, porque una era más tranquila, una era más obediente y la otra era muy retadora, entonces también siempre era como... ¿Por qué como... no te portas como tu hermana? Sí, exacto, de que mira, como no estás viendo que ella está tranquila, siéntate como ella. Entonces, sí, vas replicando, vas dándote cuenta, y fue un golpe de realidad muy, muy cañón darme cuenta que estaba repitiendo muchas cosas que yo creía que nunca las iba a repetir. ¿Hubo un momento en particular que dijiste, ay, güey? Mira, tuve muchos. La verdad es que tuve muchos. Yo siempre sentí que me justifiqué mucho. O sea, yo no tomaba cartas en el asunto porque yo decía, es que estoy cansada. Entonces yo misma me decía, mañana va a ser mejor. Al rato se le olvida a la niña. Es que entonces me iba a la cama a dormir con mucha culpa. Pero de todas las, a lo mejor, situaciones que llegaron a suceder, yo me acuerdo que entre las cosas eran, por ejemplo, los gritos, los agarrones de brazo, porque yo dije, yo nunca voy a golpear a mis hijos, o sea, nunca, eso es no permitido para mí, pero a lo mejor sí estaba permitido un grito, ¿me explico? A lo mejor sí estaba permitido porque todavía estaba dentro de mi... Sí, de lo que estaba en color verde, o sea, de lo que sí se podía. A lo mejor en amarillito, me explico, pero yo decía, todavía eso está dentro de... Pero luego empezaba a tener situaciones donde yo explotaba en un segundo y las niñas corrían a esconderse, porque yo ya sabían que yo iba subiendo escaleras, porque ya una había llorado, una había tirado algo, entonces yo subía y ellas se escondían. Entonces, claro que me daba muchísimo... ¿Y cuando veías que se escondían, qué sentías tú? Coraje. Ah, sí. A mí me cegaba el coraje.
O sea, Me- te enojabas tanto que... Sí, estaba muy cegada por la ira, por el coraje, estaba sobreestimulada, estaba abrumada. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor en lo que tú tienes un chorro pendiente, la niña tiró algo, se quebró, Sí, tira la leche, da igual. lo que sea, cualquier cosa por más mínima que fuera, yo me enojaba muchísimo. Entonces, lo primero que hacían era voltear a ver mi reacción. Y si yo no estaba ahí, era, vamos a escondernos, ¿no? Entonces, se llegaban a esconder como detrás de la puertita del baño o así. Entonces, donde yo abría era la gritadera. Era la gritadera y eran sus ojitos de mucho terror. Yo todavía ni llegaba y ellas ya estaban llorando. O sea, todavía ni sabían qué les iba a decir o qué les iba a hacer y ellas ya estaban llorando. Entonces, claro que me remordía mucho la conciencia, me dormía mucho con la culpa. Y al ahorita que día, lo cuentas, ¿te duele contarlo? claro, muchísimo. Yo el libro lo leo y todavía lloro. Cuando voy y lo leo a las escuelas, porque me han invitado a escuelitas a leerlo, todavía lloro. Obviamente me siento muy orgullosa porque ya no me encuentro en esa situación. O sea, puedo decirlo abiertamente y libremente de que ya no me encuentro en esa situación. Y ahorita mis hijas me dicen, mamá, ¿te acuerdas cuando te enojabas bastante? Y le digo, sí, amor, pero quiero que sepas, y le explico, ¿no? Un poquito, que esa es la finalidad de mi libro, ayudar a niños heridos que ahora son papás, porque todos somos niños heridos. El detalle es que algunos pues se tratan, algunos no, algunos se van así toda la vida, y los que sanan son los que tienen la capacidad de sanar las siguientes generaciones. ¿Buscaste ayuda? Sí, O sea, ¿en qué sí. momento fue donde dijiste, o sea, supongo que este patrón donde corrían y se escondían era algo que pasaba no sé cuántas veces a la semana o al mes o no tengo idea? Fíjate que a lo mejor, ¿qué serán? 2 veces a la semana, más o menos. Pero luego noté que empezaban a ser muy frecuentes. Era Cualquier cosita. y era por cualquier cosa, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo Sí, cualquier dije, cosa que te implicara más trabajo, que te implicara más cansancio, que te implicara más exacto. cualquier situación. Porque la verdad es que a veces queremos que los niños se comporten como adultos y estén sentados sin hacer nada, pero son niños, son inquietos, son curiosos, agarran, abren, ven, Sí, tratan. son Tratan a veces de niños. servir la sopa, tratan de servir la Ajá. leche, se les Y cae, o sea, sí, es exacto. normal. Entonces, entre mi desesperación, yo dije, tengo que hacer algo con esto porque ya yo hacía de mi casa un entorno muy tenso. Ya hacía yo un entorno, o sea, de repente escuchaba a mi esposo decir, niñas, es que tranquilas porque si no, mami se enoja. Niñas, no molesten a mami porque anda muy cansada. O sea, nada más con verme la cara, ya sabían que yo estaba cansada, que estaba abrumada, que estaba estresada, que estaba, entonces, Pero eso no te ayudaba un poco a que sintieras como que te entendían un poco en dónde estabas. claro, sí, sí, sí. Pero al final de cuentas no era el caso, no era la idea dejar de hacer cosas, la idea era yo dejar de reaccionar de esa No, manera. claro. Entonces, cuando empecé a ir a terapia, con mucha vergüenza, yo le dije a mi psicóloga, iba así como que por muchas cosas, obviamente eso era como lo principal, pero yo le decía, es que, doc, siento que soy una persona muy violenta. Tengo tanto coraje, tengo tanta ira, tengo tanto enojo, que a veces quiero llegar a lo físico. Y ya siento que eso no está bien, porque ya era un tema, O sea, ya das como una olla de presión. Cualquier claro, cosita te boom. claro. Entonces, me acuerdo que mi doctor en ese entonces me puso a hacer muchísimos ejercicios, actividades. También fue un proceso de más de un año donde estuve trabajando constantemente porque es un trabajo de todos los días, porque todos los días gritan, todos los días corren, todos los días tiran algo. Entonces, todos los días se tenía que hacer un trabajo interno. Entonces, yo en lugar de querer cambiar a mis hijas a que se sentaran todo el día a ver la tele o a hacer la tarea, pues tengo que cambiar yo, ponerme a modo y decir, ok, el enojo es normal, pero como reacciono es lo que varía y lo que cambia completamente un entorno o una situación. Entonces, tuve que acudir a terapia. La verdad es que mi psicóloga me ayudó muchísimo, me puso muchos ejercicios, y sentí que me cambió por completo, no solo la maternidad, yo sentí que me cambió la vida, porque ya cambió también mi dinámica con mi pareja, en mi casa, en mi trabajo. Entonces, ¿No dejaste nada? O sea, no fue un momento que dijiste, voy a dejar de trabajar, me dedico a las niñas para ya no tener presiones no. extras, dejo de hacer comida y pido comida para que ya no tenga que estar recogiendo Sí, la cocina. sí O sea, empecé, ¿no hubo un momento donde dijiste, algo tengo que dejar porque no puedo con sí, todo? sí, sí, sí. Y una de las cosas fue casa.
O sea, yo dije, no puedo dejar a mis hijas, no puedo dejar tampoco el trabajo, porque la verdad es que a lo mejor dentro de mi egoísmo yo decía, es que me estreso menos en el trabajo que en la casa con las niñas. En serio, me No es el estresaba egoísmo, es muchísimo. una realidad. Es una ¿no? realidad. Entonces yo decía, es que me genera mucho más estrés estar en casa al 100 con ellas que a lo mejor trabajar y estar en casa. Entonces lo que hice fue que buscamos ayuda para el tema de la casa, que nos ayudaran con comidas, que nos ayudaran con la limpieza, que nos ayudaran. Entonces eso me quitó mucha carga. Y también el detalle es que yo no sabía delegar actividades. Me costó muchísimo pedir ayuda a mi esposo. Pedir el porque apoyo. no lo van a hacer igual de bien que tú. Claro, y pedir, porque no te voy a decir que es la ayuda. No, es también el es tu control. responsabilidad. No, como y es padre. el control de mamá, de muchas mamás dirán, es que no, mi esposo no participa, no me ayuda en nada. Le digo, bueno, pero y cuando le va a cambiar el pañal, no, es que se lo cambie y deja mal el pañal, entonces Sí. mejor se lo cambio yo. Y cuando la viste, no manches, parece princesa Sí. vagabunda, entonces mejor la visto yo. Y cuando la peina, no, pues es que esos peinados Sí. quedan, ¿no? Entonces Sí. también es mucho control de las mujeres a veces, Sí. de no querer soltar ese control y que alguien más participe por miedo a que no quede como nos gusta. Sí, y mucha negociación. A mí me tocaba hacer con Carlos muchas negociaciones que me decía, amor, ¿sabes qué? A mí la peinada no se me da, ¿ok? Puedo apoyarte, puedo decirte cómo para que al momento de que yo lo haga sea más sencillo. Pero si yo las voy a peinar, por favor tú mételas a bañar. Supervísalas, sácales la ropa. O sea, es compartirnos las actividades. Sí, o tú haces la cena en lo que yo baño y cuando salen ya Pero cenan me costó juntos. muchísimo, me costó años y me costó también salud emocional y salud psicológica también el hecho de delegar actividades y negociar. Pero siento que el que no lo hace por mantener ese control, porque no es otra cosa más que control, se pierde de muchas oportunidades, de a veces también disfrutar momentos, ¿no? O sea, yo soy también muy controladora, la verdad, y a veces veo que mi esposo está feliz de la vida, echando Y tú relajo acá de con los que- niños, jugando, brincando, bailando, y yo estoy, ya cenen, ya báñense, Sí. ya es hora de lavarse los dientes, ya es hora de ir al... Y a veces digo, ay, pues qué padre ser el papá divertido, que pues yo juego, ¿no? Y que él se encargue de la hora de esto y de la hora del otro y de presionar Sí. y, ¿no? Y en mi caso también fue aprendido, porque así era mi mamá. Así es hasta la fecha mi mamá. O sea, mi mamá sí tuvo su etapa donde estuvo al 100% con nosotras, pero también tuvo etapas donde trabajaba. Y en ambas situaciones ella se encargaba en su totalidad de la casa. Entonces, Pero eran otras épocas, ¿no? Siento también. claro, ajá. No se esperaba Y digo, nada más de los hombres. claro, y digo, a lo mejor en su momento fue el acuerdo y ellos estaban, y perfecto. Pero es algo que yo aprendí. O sea, a mí me costaba mucho pedir a Carlos que lavara los trastes porque yo hice la comida, porque en mi casa nunca vi eso. Pero siento que también hoy en día a los papás les gusta más estar. Claro. Hay una generación de papás que tienen muchas más ganas de De participar. No involucrarse. digo de lavar los trastes, pero sí de estar con las niñas, de llevarlas a dormir, de despertar. O sea, sí siento que es una generación de papás que quieren estar presentes. Sí. Que no se quieren perder momentos, que quieren ver a los niños, que quieren disfrutarlos, cosa que tal vez antes era como, pues los niños son tu chamba, yo te traigo aquí el dinero y tú hazle como puedas, Claro, ¿no? sí, totalmente. Entonces siento que hoy en día los papás vienen con unas generaciones mucho más con ganas de estar, por así decirlo. Sí. Y entonces Totalmente. empiezas a ir a terapia, te trabajas y se siente en tu casa el cambio rápido, fácil. Sí, no fue rápido, digo, tampoco fue fácil, porque seguían estas tipos secuelas donde la niña tiraba el agua Y te voltean a ver. y era un todo tenso, ¿no? Entonces yo sí de, o sea, como que yo pensando, es que te dije que si te servía, tú me dijiste que no, ya te dije lo pudimos que haber evitado, o sea, yo en mi mente dije, eso se pudo haber evitado, pero luego empezaba, ok, ella está aprendiendo, yo sé que para dentro de unas cuantas servilletas más lo va a poder manejar perfecto, que además le estoy quitando independencia a mis hijas. Claro, porque no las deja de hacer porque nada. no las dejo hacer nada. O sea, la primera vez que mi niña, la mayor, se bañó completamente sola, ella me lo pidió a mí. Donde ella ya me estaba gritando independencia, porque yo quería hacerlo todo. Entonces, empecé como, ok, no pasa nada. Y todos así como, volteando a ver a mamá, ¿no? De que no pasa nada, vamos a limpiar. Y me decían, mami, ¿te enojaste porque tiré el agua?
Ese tipo de secuelas son las que más me costaban porque me recordaba todo lo vivido, todo lo que pude, a lo mejor esas heridas que pude haber evitado. Entonces, pero dije, bueno, ok, me di cuenta a tiempo y se está cambiando para que a lo mejor ellas no sean ese monstruo en su casa cuando ellas estén adultas. Entonces También hay días y días, ¿no? Claro. Días sí, que sí, la mecha está más cortita, días que la mecha está más larguita, días que aguantas y que, mi amor, no pasa nada, vamos a secar, sí, todo bien, y hay sí, días sí, que, sí. cállate. Sí, entonces yo, empezaban de a poquito a hacer esos cambiecitos o de repente ellas solitas iban y me decían con miedo, mami, te puedo decir algo pero no te enojas. Y ya sabes que es algo que te va a hacer enojar, o sea, posiblemente te va a hacer enojar, ¿no? Y ellas lo sabían, entonces ya me decían, mami, es que allá arriba se me cayó Yo qué sé. el cereal. Es que porque subes el cereal, entonces es de, ok, amor, nada más que acuérdate que la comida no va para arriba, va todo aquí abajo, te voy a dar la escobita y el recogedor, hazme el favor de, pero no te enojas, ¿verdad? Y yo, no, amor, está bien. Y yo por dentro. Sí, Entonces, pero es parte. es un trabajo de todos los días, un trabajo de todos los días. Entonces, Y hoy en día ya no te enojas. me sigo enojando, pero ya mis reacciones son muy diferentes. Y lo que yo notaba con la terapia es que bajaban tanto la intensidad del enojo como la frecuencia. Entonces yo sentía que estaba valiendo la pena el trabajo, que estaba valiendo la pena el esfuerzo, la inversión también. Entonces, ¿Sientes que en algún ya... momento tus hijas como que rompieron la confianza contigo? ¿Dejaron de decirte cosas por miedo a las reacciones? ¿Y sientes que afectó esa parte? O digo que tal vez hoy en día ya no, pero en su momento sientes que... Sí, porque de repente me escondían o me ocultaban cosas. O de repente cosas de la escuela. Por ejemplo, una de mis niñas me dijo, es que mamá pasa algo en la escuela que no te quiero decir porque tengo miedo que te enojes. Ella ni siquiera había tenido la culpa de algo. Había sido un niño que le había dicho unas cosas y ella tenía un miedo a que yo me enojara con ella. Entonces yo digo, pero es que tú ni siquiera Hiciste nada. hiciste nada. ¿Por qué me habría de enojar? Pues no sé, mamá. Porque ya no Porque sabe cuándo ni de dónde viene el enojo, ¿no? ya era un hábito, ya era una costumbre, ya era un estado mío. Entonces, obviamente hemos trabajado mucho en eso. Las niñas después empezaron a ir a terapia, no precisamente por eso, por muchas cosas, pero sí siento que es importante que nos sanemos nosotros como adultos para poder criar niños sanos. Pero sabes que siento que es algo bien importante lo que dijiste, que muchas veces no te das cuenta de cosas hasta que no lo estás replicando cuando tienes tus propios hijos. O sea, tú creciste toda la vida con una mamá que explotaba y que gritaba, lo viviste como algo normal, seguramente tenías amigas del colegio que tenían mamás similares, otras mamás que no, para ti siempre fue una cosa de tu vida y de repente eres mamá y te das cuenta de que estás comportándote de la misma manera y dices, ay, güey. Sí. Pero antes probablemente nunca fue algo que sentiste que era algo importante de trabajar o Claro. algo, ¿no? Como que Entonces, no. a veces los hijos son los grandes maestros justo porque Sí. te enseñan a ti contigo mismo y te enseñan a ti cosas nuevas. Sí, porque la verdad es que uno no va por la vida diciendo, Yo grito. Y esas bueno, cosas las voy a hacer. No, o sea, la verdad te pasa. Y una de las cosas que a mí me pasó mucho fue cuando empecé a hacer tarea con Renata, con mi niña la mayor. Me di cuenta que estaba replicando un patrón de una situación idéntica, idéntica. Y me di cuenta en una plática con mi esposo que había yo explotado y Renata había llorado mucho porque no le entendía la tarea, porque yo le llamaba la atención, porque yo le hacía comentarios a lo mejor muy hirientes. Y cuando ya bajó el enojo, el estrés, la ansiedad, ya cuando Renata estaba dormida y yo platicaba con mi esposo y le digo, es que mi peor momento del día era hacer tarea con mamá. Y siento que Renata está odiando hacer la tarea conmigo. Porque me lo llegó a decir, es que quiero hacer la tarea con papá. Y yo, no, la vas a hacer conmigo. La vas a hacer conmigo porque tienes que entender, tienes que aprender, porque no voy a... Entonces, ya cuando los niños te expresan, porque aparte los niños tienen una perspectiva diferente, a lo mejor para ti fue un regaño cualquiera, pero al niño se le queda para siempre. Los comentarios, los insultos, todo todo lo recuerdan. Entonces, ya el hecho de que ella te diga, no, es que yo quiero hacer tarea con papá,
ya me dolía mucho. Me dolía mucho. Obviamente por una parte decía, ay, bueno, que se encargue el papá, ¿no? Que tiene más paciencia. Que se encargue el papá, que a lo mejor va llegando, porque yo estoy haciendo la cena. Pero también me dolía mucho que ella no quería estar conmigo haciendo tarea. Entonces yo sentía que en algún momento iba a dejar de pedir ayuda a mí. Entonces dije, no, tengo que cambiar. Entonces empezamos. Yo creo que de las pruebas más grandes que he tenido ha sido la tarea. Ha sido la tarea porque la niña estaba más enfocada en mis reacciones Que en lo que tenía que aprender. En resolver el problema de la matemática. Vi hace poquito un video que me dio mucha risa, pero justo algo así. O sea, al niño le decían, ¿cuánto es 8 más 8? Y decía 2. Y la mamá le volvió a decir, ¿pero cuánto es 8 más 8? Y decía 2. Y la mamá, o sea, decía, ¿pero cuánto es 8? 2. Y todas así de, no puede ser. La abuela le dice, quítate, yo le enseño, pero justitito el mismito patrón, porque llega la abuela, le dice, quítate con groserías a la mamá, le dice, yo le enseño. Se sienta la mamá, la abuela, y le dice, a ver, pero Paquito, ya te dije cuántas veces, cuántos 8 más 8. Le dice 2, ¿qué eres un no sé qué? Y entonces, o sea, obviamente viéndolo te da mucha risa porque están las dos desbordadas. Nadie se tomó el tiempo de explicarle al niño porque lo único que hicieron fue volverle a preguntar 30 veces la misma pregunta. O sea, nadie le dijo, a ver, 8 es no sé qué, imagínate que tienes 8 peras, 8, o sea, nada. Entonces era la misma pregunta, las mismas groserías, una insultando a la otra. O sea, de veras un caos total. Es que es bien retador hacer la tarea con los niños porque a lo mejor para ti es lógico. Para ti es lógico que pues 4 por 1 es 4, pero para la niña que está entre que te ve la reacción y ya trae hambre y quiere ver la tele o se distrae, pues no es tan lógico. A final de cuentas es un reto para su edad, pero nosotros queremos que termine la tarea ya porque tienes cosas que hacer. Entonces yo a veces le decía a mi esposo, me siento tan mal porque el tiempo que yo hago tarea con ellas es tiempo que yo siento que desperdicio para hacer otras cosas, algo productivo. Entonces yo decía, no es posible. Empezaba a hacer las cosas al mismo tiempo. Tenía una niña a un lado, a una niña al otro y yo en la computadora. Hasta que me di cuenta que no avanzaba con ninguna y no avanzaba mis pendientes tampoco. Entonces dije, ok, apagué la computadora porque ya no es un horario laboral, la dejamos a un lado, a ver, vamos a ver. Y ya, me agarraba Pero siento que eso que dices nos pasa mucho a las mamás hoy en día. O sea, las mamás que trabajamos fuera de casa, más las que trabajamos dentro de casa, más las que solo trabajan en casa, es, bueno, no solo porque sea fácil, porque no tienen el trabajo de fuera de casa. De verdad es difícil tantas cosas que tenemos que resolver en un día. O sea, yo estoy sentada con mis hijos, pero tengo que llenar el papelito para que al día siguiente salgan para no sé dónde. Y tengo que escribirle a la mamá de no sé quién para planear que no sé qué. Y luego, ya sabes, son como tantos pendientitos que cuando estás a veces no estás. O sea, estás sentada ahí tratando de resolver la tarea, pero tu mente está en las 25 pendientes que tienes que hacer que no se te quitan. Sí, exactamente. Entonces yo dije, tengo que dedicarles más de mi, no solo de mi tiempo, sino de mi concentración. O sea, ya trataba de dejar a un lado la computadora, el celular y ahora sí quedarme con ellas. Me di cuenta que me tardaba mucho menos y que aparte aprendía ella mejor. Entonces dije, ok, creo que por aquí es la manera. Entonces empecé a balancear los tiempos. O sea, por ejemplo, hacía tarea con una mientras la otra se bañaba y cuando una terminaba la tarea y la otra terminaba de bañarse, hacía el cambio. Ya no estaba con todo a la vez. Entonces, ya dejaba la computadora porque decía, es que ahorita si mando un correo, yo sé que me evita mandar el correo mañana, pero ahorita ese correo no va a responder, no va a resolver nada. Solamente me está quitando ese pendiente de mañana. Entonces, decía, bueno, el correo puede esperar a mañana. No es urgente, no es debido a muerte, o sea, lo voy a dejar a un lado. Entonces, era la manera en la que... Pero en tu mente no te quita el pendiente. No. Es que eso es otra cosa. O sea, por más que dices, ok, mando el correo mañana, en la mente lo sigues teniendo ahí latente. Yo a veces lo que hago es apuntar los pendientes porque me ayuda un poco a... Fue una de las cosas que mi psicóloga me sugirió. Me dijo, es que traes tantos pendientes. Yo nunca fui de agenda, ni de anotes, ni nada. Yo jamás. Cuando empiezo a ir con la doctora, con la psicóloga, me dijo, es que tienes tantos pendientes de diferentes cosas. Casa, trabajo, lo que sea. Entonces, anótalo. No te va a quitar el hecho de que lo tengas que hacer, pero te va a ayudar en la organización de tu día a día. Va a ser más rápido, va a ser más fácil. Y no lo tienes acá porque ya está escrito. Entonces, lo que hago es eso. Todos los días hacer como que los pendientitos.
Hago incluso mi calendario, o sea, en la semana voy anotando pendientes y voy agregando, voy quitando, voy cancelando y voy moviendo, pero ya al menos ya no Sí, me con un siento orden. como que tan atiborrada de pendientitos, porque a veces son cosas de, Sí, no, necesito mandarle un WhatsApp a no el importa, chavo al que, doctor a preguntar, no sé qué. a lo que sea. Entonces ya te quita como quiera ese pendientito de la cabeza. ¿Qué otra estrategia encontraste que te ha funcionado? Mira, fíjate que una de las cosas que a mí me impactó muchísimo cuando estaba yendo a terapia es que me enseñó sobre la comunicación asertiva. Y Ok. para mí fue así como, wow. O sea, para mí era algo increíble porque la doctora me decía, es que nos enseñan a hablar, pero no a comunicarnos. Ujú. Entonces, no es lo mismo que tú le digas a una persona, por ejemplo, me decía en este caso, no es lo mismo que tú le digas a Carlos, es que me estás mintiendo y eres un mentiroso. Ujú. A que tú le digas, ¿sabes qué? Esta acción que tú hiciste me hizo sentir insegura. Y yo decía, wow, nadie habla así. O sea, ¿quién habla así? Ujú. Entonces, ese tipo de, porque me decía, lo que tú dices puede variar totalmente la reacción de la otra persona en cómo se lo dices. Puede que te vayas por la violencia, por el grito, por el empuje, por lo que tú quieras, o te puedes ir por la parte pacífica de que, amor, discúlpame, no sabía que mi acto te había hecho sentir así. Ujú. Entonces, para mí fue un trabajo que incluso tuve que hacer un trabajo tal cual en la computadora una noche, como de escribir algo a lo mejor sobre una situación y luego cambiarlo o sea, a ser un ejercicio de comunicación asertiva. Entonces, me costó mucho y aparte mi doctora me hacía hacer actividades incómodas como para romper con esas cosas. O sea, me decía, eso que escribiste, léeselo a tu esposo. ¿Cómo se lo voy a leer? Qué incómodo. O sea, no tiene tiempo. Es que date el tiempo. Habla con él, dile que estás trabajando en esto, y yo decía, es que no lo va a entender, es que va a creer que estoy loca, es que, ¿sabes? O sea, entonces me hacía hacer cosas fuera a lo mejor de mi comodidad, de lo que yo tenía aprendido, para poder romper un poquito con eso. Y me di cuenta que empezaban a fluir las cosas de manera muy diferente, porque ya no estás etiquetando a lo mejor a la persona como mentiroso, sino que tú estás hablando desde tu sentir, lo que a ti te hizo sentir a lo mejor sus comportamientos. Entonces pasaba lo mismo con las niñas. O sea, en lugar de hacerles esos comentarios de, es que eres una irresponsable, mijita, una de tus responsabilidades son la escuela. Entonces, me gustaría que te enfocaras más en, ¿sabes? O sea, estás tratando de decir lo mismo, pero de una manera un poco más amable, con un impacto menos violento o agresivo. Entonces, esa fue una de las principales cosas porque me decía, es que lo que tú dices hiere mucho. Y yo sí. O sea, la manera en la que yo expreso el enojo es con palabras hirientes. Y era una de las cosas que quería erradicar desde un principio. Y entre actividades y así, me enseñó también cómo canalizar un poquito mis emociones. Porque yo le decía, es que, ¿cómo le voy a enseñar a mis hijas a canalizar las emociones si yo no sé hacer con las mías? Porque yo decía, ¿cómo voy a querer que la niña no explote? Porque mis hijas llegaron a un punto donde explotaban igual que yo. ¿Y cómo evito que ellas digan esas palabras hirientes si yo no puedo evitar decirlas? Entonces, tuve que canalizar mis emociones y ahorita trato de hacerlo con mis hijas para que ellas de adultas puedan canalizarlo, puedan tener una comunicación asertiva, puedan trabajar mejor, puedan tener sus relaciones sanas, puedan tener un ambiente seguro, un entorno seguro y que lo repitan con sus hijos también. Entonces, me enseñó así como que muchos tips, muchas maneras, porque no a todos nos van las mismas cosas. Entonces ella me decía, no, pues a lo mejor cuando estés súper enojada, puedes intentar esto, esto y esto, y checa cuál te va mejor. Entonces yo tenía que irlo trabajando. irlo trabajando. Si hay mamás que nos están escuchando, que están viviendo una situación familiar, ¿qué les dirías? Que se que prioricen su salud mental ante todo, porque la verdad es que una mamá que mentalmente, emocionalmente no está estable, no está bien o no está feliz, difícilmente puede sostener un hogar sano. Entonces, que se prioricen.
que le den el tiempo, que le den la importancia a su salud mental. ¿Se puede salir de ahí? Sí, sí se puede. Con mucho trabajo, mucha voluntad y ayuda profesional. ¿Y se logra cambiar por completo la dinámica familiar? Sí, sí, totalmente. Y es para mejor, porque te digo, no solo mejoró mi situación en casa, sino con mi trabajo, con mi esposo, con mis amigos, o sea, todo te cambió, todo me cambió. Si tuvieras que volverlo a vivir, ¿lo volverías a vivir? Ay, híjole. A lo mejor para llegar a lo que he aprendido hasta el día de hoy, sí. Pero por la salud mental y emocional de mi familia, Te lo evitarías. pudiera evitarlo. ¿Pero crees que hay manera de poderlo trabajar antes de tener hijos? Claro, claro. Me ha tocado muchas mamás que me han escrito que me dicen que ellas detectaron, o sea, muchos patrones o muchas conductas violentas, y que antes de tener hijos, o a lo mejor durante el embarazo o así, lo fueron trabajando porque tenían miedo a hacerlo. Ni siquiera lo habían hecho, pero tenían miedo a hacerlo. Entonces, sí, yo creo que es súper importante tomar terapia, acudir a ayuda psicológica antes de la planificación familiar, antes de embarazarnos y tener hijos, porque a veces no sabemos lo que nos espera y hay que estar preparados. En tu libro, o sea, ¿es para niños? ¿Es un libro infantil que platican sobre tener una mamá que se enoja? Sí, es un libro, habla prácticamente la mamá y las dos hijas. Narra como 2 o 3 pequeños acontecimientos que me pasaron, donde la mamá se convierte en un monstruo. Al final habla sobre esa mamá que acudió con una persona que le ayudó a contener ese monstruo. Entonces, pues cambia toda la dinámica, ¿no? Y está narrado desde la perspectiva de una niña. O sea, narra de que mi mamá se convirtió en un monstruo y le pasó esto. Entonces, es un libro infantil que tiene unas ilustraciones preciosas para los niños. Es fácil de entender como para los niños, pero es más como para esos niños que ahora, esos niños heridos que ahora son adultos y es como un curita y es un recordatorio para todos los papás que pasan por eso, porque me ha tocado papás que al leérselos a sus hijos lloran. Y tristemente, me ha tocado niños que dicen, es que esa es mi mamá. Y es un golpe de realidad muy duro para los papás que escuchan que sus hijos los ven así. ¿Por qué no te la pasas preguntándole al niño, ¿cómo me ves? ¿Parezco un monstruo? Cuando me enojo, ¿qué sientes? La verdad es que ¿Pero no. no crees que todos los niños del mundo, cuando sus papás se enojan, sienten que son un monstruo? O sea, aunque no sean reacciones tan grandes y... No sé, yo creo que depende mucho de la reacción de los papás. Porque aparte, como papás queremos ser súper autoritarios y decir, es que porque así es y porque yo soy y porque yo, ¿no? Ujú. Pero me ha tocado niños que les pregunto que si papá o mamá son monstruo en casa y dicen no. Y la verdad es que qué alivio, qué padre. Pero te lo juro, yo estoy en mi casa y escucho, mi esposo no me dejará mentir, escucho gritos. O sea, donde las mamás están ya Desbordadas. desbordadas. Entonces, a lo mejor es común, sí, normal tal vez, pero que esté bien, no. ¿Y no sientes que es un problema social que las mujeres cargamos con demasiadas Claro, cosas? sí, sí, sí. Que si tuviéramos menos encima, tal vez no tendríamos tantos puntos de explosión. Pero sabes que también me ha tocado mucho que hay gente que me dice, es que así se forjan personas de bien. Y es que así se educan hombres y mujeres de bien. Híjole, ahí sí difiero mucho, porque están justificando estos actos como de violencia, o sea, de reprender de una manera muy violenta a sus hijos porque es por su bien. Ujú. Y lo peor es que les hacen creer a los niños que se lo merecen. Pero Que seguramente esa fue su historia. Ajá, que esos gritos, que esos golpes, es porque ellos se lo merecían. Entonces yo siento que los niños van creciendo con la idea de que ellos merecían Ser esos tratados. maltratos, esos golpes, porque me han tocado en mis comentarios, en mis redes sociales, sobre una chica que dijo, etiqueta a su mamá en uno también de mis videos hablando de algo así, y la mamá incluso le dice que hijita, perdóname, pero algo así le puso, ¿no? O sea, la mamá como disculpándose por cómo la trató de chiquita, ¿no? Y ella le decía, no te preocupes, mamá, yo me lo merecía. Una adulta
consciente diciendo que ella se merecía a lo mejor ese golpe que la mamá le dio. Entonces, hacemos sentir a nuestros hijos que el que los violentemos, porque esa es la realidad, Se los se merecen. lo merecen. Y así se le pasan la vida, sintiendo que lo que les hacen es lo que ellos merecen. Sí, pero luego buscan parejas que los violentan y luego buscan... Y es un ciclo. Y es un ciclo que nunca terminamos. Ujú. Así es. Pues gracias por haber venido y abrir este tema. Me imagino que ha de haber sido súper, no sé si doloroso o difícil exponerlo al mundo, porque a las mamás nos gusta siempre parecer como que somos las mejores mamás del mundo. Sí. Y de repente decir, pues yo viví así y a mí me ha pasado esto, es como, ¿no? Como abrirte a que te juzguen porque te van a juzgar Sí. y lo sabes. Sí. Me imagino que lo has vivido. Sí, claro. Esos juicios, Sí. pero al final viene desde una valentía de decir, a ver, esto ocurre, esto pasa, pero también puede ser una historia diferente, ¿no? Claro. Y que se puede cambiar. Darles a las mamás ese rayito de esperanza de que se puede cambiar. Algunas no saben cómo hacerlo ni cómo empezar a cambiar. Uh-huh. Entonces, también decirle a las mamás que sí se puede cambiar, se puede salir de ahí, se puede dejar de ser así, pero se tiene que trabajar, se tiene que tener mucha voluntad y tener la iniciativa también. Porque hay mamás que me dicen, no, es que yo no sé con quién acudir, no sé qué hacer, es que yo sé que soy así. Y me ha tocado gente que no tiene ni contacto con sus familiares porque los trataron muy mal. Uh-huh. Entonces digo, híjole, obviamente creo que como papás no nos gustaría llegar a ese punto. Uh-huh. Entonces, qué mejor que podamos evitarlo y cambiarlo desde ahorita. Pues sí, totalmente sí. ¿Tu libro dónde lo encuentras? Está en Amazon, en tapita blanda y en digital. Amazon pues llega a muchísimas partes del mundo, entonces pueden encontrarlo en Amazon. Y para México está en Mercado Libre y en algunas sucursales de Gandhi. Mi mamá es un monstruo. Mi mamá es un monstruo. Para Gracias. Salia Garza. Muchísimas gracias a ti por el espacio. No, gracias por contarnos su historia, porque creo que todas las mamás a veces gritamos, a veces nos sentimos mal, pero el abrirlo pues es difícil, ¿no? Con la culpa, con sentirte mal con los niños, con que la gente te vea socialmente. Y lo más importante de este capítulo, creo que las que están escuchando y los que están escuchando, es que se puede cambiar, no se justifica y se puede ser una versión diferente en donde pues con mucho trabajo todo sea más fácil, entre comillas, ¿no? Y más amable. Esto fue Mala Madre y a mí me encuentran en todas las redes sociales @sleepcoachmexico y pues gracias. Hasta luego. Gracias.